Hola, ¿qué tal, chicos? Pues en esta ocasión justamente les voy a hablar del tema proceso legislativo. Y el proceso legislativo tiene que ver de cómo se crea una ley, cómo se crea una norma, cómo puedes eliminar una ley, cómo puedes eliminar algunos artículos de una ley, ¿no? Y que debe de pasar por esto que conocemos proceso legislativo. ¿Quién regula el proceso legislativo? La Constitución. Y la Constitución política en su artículo 71 y 72 explícitamente nos habla justamente de quiénes tienen derecho a iniciar leyes. En pocas palabras, a crear nuevas disposiciones. Pero vuelvo a repetir, no solo se trata de crear nuevas, sino también algunas ya son obsoletas y se tienen que reformar. Se pueden abrogar o derogar. ¿Y qué es abrogar o derogar? Abrogar significa eliminar toda una norma, una ley completita, ¿no? Si tiene más de artículos, queda totalmente eliminada a través de la abrogación o abrogar. Y derogar o la derogación es una forma de eliminar solamente uno o varios artículos de una disposición en concreto. Ahora, ¿de dónde se deriva también este proceso legislativo? ¿O quiénes son los encargados, ¿no?, de crear leyes? Se deriva del poder ejecutivo y el poder legislativo. En el poder ejecutivo hay que recordar que se desprende pues el presidente de la república o el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que vienen siendo lo mismo. En el poder legislativo tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Estos legisladores son los encargados de crear prácticamente la norma. El poder ejecutivo, como es el presidente, es quien nada más tiene derecho a iniciarlas. Ahorita me van a entender un poquito más justamente de lo que les estoy comentando, ¿no? Regresamos justamente a qué es el proceso legislativo. El proceso legislativo es un conjunto de actuaciones, una serie de etapas que justamente las cuales se va a hallar la fórmula a través de los legisladores o en la cual los legisladores se van a basar para crear justamente una norma o un nuevo ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico claramente va a ser legal en el momento que se crea la ley, en el momento que es aprobada y entra en vigencia una norma. Ahora bien, el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los que tienen derecho justamente a iniciar leyes. Número uno, tenemos al presidente de la República. Número dos, tenemos a los legisladores, diputados como senadores, ¿no? También tenemos las legislaturas estatales. Hay que recordar que cada estado de la República tiene su propia Cámara de Diputados, conocida como diputados locales o la legislatura local o la Cámara de Diputados a nivel local. En esta ocasión solo nos vamos a enfocar a nivel federal, es decir, diputados federales y senadores federales, ¿no?, que finalmente solo existe un rango que es federal, y el presidente de la República. También hay otro apartado en el artículo 71 donde dice que los ciudadanos, nosotros, en un conjunto, en un porcentaje, podemos justamente crear una ley o iniciar una norma. Pero se necesita el 0.13% de la lista nominal de electores. Esto es un aproximado de entre 600,000 a 700,000 personas, por el cual deben de recaudar una firma y obviamente respaldar la creación de una ley, eliminar alguna, abrogarla, qué sé yo, ¿no? Para entender un poquito más justamente de estas personas que tienen derecho a iniciar normas, primero les voy a hablar de manera general el proceso legislativo y justamente al final, para concluir, les explico con un ejemplo de cómo puedes ir a través de cada etapa, ¿no? Número uno, tenemos la primera etapa que se llama iniciativa. La palabra lo dice, es porque vas a iniciar una nueva norma. Pero no solamente se trata de iniciar nuevas normas, también tenemos leyes que a veces se tienen que eliminar o artículos de alguna ley que se eliminan, ¿no? Cuando una ley es completamente eliminada, hasta arriba en las primeras páginas va a decir ley abrogada y la fecha en que se abrogó. Cuando un artículo es eliminado, ustedes van a ojear la norma y en algún artículo vamos a encontrar artículo derogado.
ese artículo fue eliminado, ¿no? Por eso la iniciativa no solamente se trata de crear nuevas leyes, sino de lo que acabo de mencionar anteriormente. Ahora, cuando se inicia una ley, vámonos con este ejemplo, se inicia una nueva ley, una nueva norma, ¿no? Esta norma es recibida justamente ya sea en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Cuando la ley es recibida, se está recibiendo justamente el proyecto de ley o el proyecto de la norma, ¿vale? Y esta norma pues es recibida por cualquiera de las dos cámaras, sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Aquí vamos a hacer un pequeño apartado. Cuando la ley es recibida en la Cámara de Diputados, esta va a recibir el nombre de Cámara de Origen. Cuando la ley la recibe el Senado, también puede recibir el nombre de Cámara de Origen. Y la otra se va a convertir en Cámara Revisadora. Es decir, si la norma inicia en la Cámara de Diputados, recibe el nombre de Cámara de Origen. Y la Cámara de Senadores se convierte en la Cámara Revisadora. Y viceversa. El Senado también puede ser justamente Cámara de Origen y la Cámara de Diputados se convertiría en Cámara Revisadora. Y esta cuestión de origen y revisora lo vamos a ver ahorita dentro de las etapas. Cuando una ley inicia en la Cámara de Diputados, pues va a ser entonces la Cámara de Origen. Y vamos a encontrar las primeras tres etapas: iniciativa, discusión y aprobación. Comienzo con la iniciativa recordándoles, ¿verdad?, que es donde tú vas a iniciar una nueva ley o la puedes eliminar, que es abrogar o derogar o simplemente reformar, ¿no? Una vez que ya se inició, que ya se recibió el proyecto de ley, pasamos a la siguiente etapa que se llama discusión. En la etapa de la discusión, también la palabra lo dice, van a discutir, van a debatir la norma, exponerla ante todos los diputados. Hay que recordar que la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados y la Cámara de Senadores por 128. ¿Vale? Entonces, la Cámara de Diputados discute, la debaten. Los diputados pasarán a la tribuna y decir esa norma es viable, esa norma es buena, es mala, perjudica. Debaten, ¿no? Discuten, justamente. Una vez que es discutida, puede ser que la lleven a cabo en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, dependiendo la magnitud. Una vez que la norma es debatida, se pasa a la etapa de la aprobación. Es decir, cuando ya se discutió toda la norma, pasan justamente a la fase de votación, ¿no? Cuando la norma tiene que ser votada, en esta cuestión utilizan un sistema electrónico, donde tienen un botón que es a favor, otro que es en contra y uno es abstención. Los colores: verde a favor, rojo en contra, amarillo abstención. Y así votan en un sistema electrónico justamente los diputados. Hay un tablero gigante donde aparece el nombre del diputado, si votó a favor y en contra, y al final el resultado. En la votación, en esta faceta, la norma debe de contemplar una votación mayor a 250 más 1. ¿Por qué? Porque si la Cámara de Diputados está integrada por 500, para que tengamos mayoría, pues necesitamos la mitad más 1. Aunque 249 estén en contra, la norma se puede aprobar con 251. Y de ahí cualquier número, ¿no? 300, 350, 400, etc. Esta faceta, cuando la norma alcanza la suficiente votación, estás en la etapa dentro ya de la aprobación. Si la norma alcanza el suficiente porcentaje de votos, la norma es aprobada. Si la ley no alcanza el suficiente porcentaje de votos, la ley simplemente no es aprobada y se tiene que rechazar. ¿Qué pasa cuando se rechaza una ley? Simplemente no alcanzó los suficientes votos, no hay ley y no pasó por el filtro de la aprobación. Vuelvo a resumir las 3 etapas. Inicias la norma, inicias el proyecto, después se discute, se debate y pasas a la aprobación. Si se aprueba, continúas a la 4ª etapa. Si no se aprueba la norma, te quedas pues en estas 3, pero finalmente no hay ley. Cuando llegas a esa etapa de aprobación, pasamos a la 4ª etapa. Esta 4ª etapa se llama sanción.
La sanción significa que el proyecto de ley ya votado y aprobado por los diputados pasa a manos de la Cámara de Senadores. Los senadores harán las adecuaciones, reformas, igual la pueden debatir, pero ya es una ley aprobada, ya no la puedes rechazar, nada más debatirla, a lo mejor un poquito de revisar algunas cuestiones, y una vez que la revisa el Senado, como también Cámara Revisora, la envía al Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, dentro de la misma etapa de la sanción. En esta etapa de la sanción, una vez que llega al Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, tiene un derecho que se llama de veto, con V, veto. ¿Qué significa el derecho de veto? Es exclusivo del presidente, en el cual él acepta, ve el proyecto de ley que ya está aprobado, ¿no? Ya finalmente ya es una norma, la analiza, la revisa, y si él desea utilizar este derecho en los 10 días hábiles, puede regresar este proyecto a la Cámara de Diputados para que le hagan algunas adecuaciones que a lo mejor el presidente pudo haberle hecho. Si el presidente no utiliza su derecho de veto, simplemente pasan los 10 días y en automático el presidente debe de pasar a la siguiente etapa, que se llama promulgación. Pero si el presidente utiliza su derecho de veto, la ley, la norma aprobada, se queda en la faceta de aprobación, porque la puede regresar a la Cámara de Diputados, que la vuelvan a revisar en esta parte, que a lo mejor corrige, pasa otra vez al Senado, la regresa al presidente de la República y a lo mejor dice, ahora sí, está bien como yo la necesito para la población, ¿no? Por decirlo así. Si el presidente no utiliza ese derecho, ya pasaron los 10 días hábiles, sigue la etapa de la promulgación. En la etapa de la promulgación sigue siendo exclusiva del presidente de la República. En la promulgación el presidente está obligado y está en su derecho de publicarla, la norma, en el Diario Oficial de la Federación, que es un periódico a nivel federal donde podemos consultar en la página de internet o comprarlo físico para consultarlo, justamente que ya está publicado en ese diario. Y una vez publicado, ¿verdad? Estamos en la etapa de la promulgación. También se publica en las gacetas de gobierno para que cada estado de la república conozca de la nueva norma. Una vez que ya está promulgada, la norma tiene diferentes parámetros. Puede que se señale un día en específico de cuándo va a entrar en vigencia, o puede ser que si no se especifica la fecha, al día siguiente entra en vigencia. Es decir, hoy se promulga, mañana entra en vigencia. Cuando se especifica una fecha, a lo mejor dices, bueno, se creó el día de hoy, hoy se promulgó, hoy se publica en el diario oficial, pero va a entrar en vigencia hasta el 1 de diciembre de 2021. ¿Qué va a pasar? Que la etapa de promulgación se va a promulgar abril, mayo, junio, durante todos esos meses. A pesar de que la norma ya está aprobada, no puedes utilizarla, no está vigente. Está en su faceta de promulgación, porque hasta que llegue el 1 de diciembre, por el ejemplo que estoy diciendo, va a entrar la última etapa que se llama iniciación de la vigencia. Cuando no se especifica esa fecha, entra en vigencia al día siguiente. Una norma también puede tardar inclusive años. No hay una regla. Para que me digan, ¿y cuánto es el máximo tiempo? No hay un máximo ni un mínimo. El mínimo, pues a lo mejor probablemente lo podemos decir que al día siguiente, cuando no se especifica la fecha. Cuando se especifica a lo mejor por un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 8 años, dependiendo el tipo de magnitud de lo que necesita que la sociedad o las instituciones se regularicen. Por ejemplo, cuando hubo reformas en materia penal, justamente para pasar el sistema a juicios orales, ¿no? Hubo una disposición de 8 años que entrara en vigencia esta norma. Durante estos 8 años los estados de la república tenían que hacer las adecuaciones para que justamente entrara en vigor el nuevo sistema de justicia oral. Y obviamente pues uno como abogado pues retroalimentarse, otros tuvieron que estudiar y bueno, muchas cuestiones. Cuando no se especifica esta fecha, vuelvo a repetir, entra en vigencia al día siguiente. Hago un paréntesis, no es forzoso que la norma diga una fecha en específico. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la Cámara de Diputados o Senadores, o el presidente, puede meter una iniciativa para reformar, abrogar, derogar, ¿no? O crear algo nuevo. Por eso no es necesario, en cualquier momento la puedes eliminar.
En cualquier momento la puedes reformar. No hace falta que le pongas una vigencia a alguna disposición, ¿no? A alguna ley, a alguna norma. Para concluir, chicos, les pongo un ejemplo. Si en este momento un diputado, ¿no?, va a crear una ley de un impuesto bancario, por así decirlo, él va a iniciar su proyecto de ley, ¿no? Inicia su proyecto. Estamos en la etapa de la iniciativa. Ya lo inició, ya se lo recibieron. Una vez que ya fue iniciado, se abre el periodo, la etapa de discusión, donde todos los diputados van a debatir, a discutir si es buena, si es mala, si es viable, el por qué sí, el por qué no. Una vez que es discutida, pasamos a la aprobación. Los diputados, perdón, deben de votar a favor, en contra, abstención, verde, rojo, amarillo, como le decía en su sistema electrónico. La ley, supongamos que tuvo 370 votos a favor, ¿no? Pues la ley alcanza el porcentaje para que sea aprobada. Una vez que ya es aprobada esta ley, ¿no?, la ley del impuesto que les digo que es un ejemplo, pasaría a la etapa de la sanción. ¿Qué hubiera pasado si no alcanza el suficiente voto de 250 más 1? Que a lo mejor llegó a 248, ¿no?, contra 252, pues la ley se rechaza. Pero alcanza la suficiente votación, pasamos a la sanción. El Senado revisa el proyecto de ley ya aprobado, votado, hace las adecuaciones, reformas, lo manda al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal la revisa, puede utilizar, recuerden, que su derecho de veto para que pueda hacer nuevas adecuaciones. Si no lo utiliza y dice, está perfecto el proyecto, lo promulgo, es decir, publica la ley en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas. Mandan la instrucción para que se publique, ¿verdad? Literalmente, ni modo que lo haga. Tiene su equipo especial, ¿verdad? Obviamente, para que publiquen la norma. Una vez que ya está publicada, entra la etapa de la iniciación de la vigencia. Si se dijo que este nuevo impuesto, ¿no?, por ejemplo, por decirlo así, va a entrar en vigencia a partir de septiembre de 2021, pues bueno, durante los meses marzo, abril hasta septiembre se quedará en la etapa de la promulgación. Y entra la última etapa de iniciación de la vigencia hasta el 1 de septiembre de 2021. Y si no se especificó una fecha, pues el día de mañana, supongamos que hoy se aprueba, bueno, hoy se promulgó, perdón, mañana entraría la última etapa que se llama iniciación de la vigencia. Esta etapa es porque la norma ya tiene vigor, porque la norma ya tiene validez, porque la norma ya es positiva, porque la norma ya existe y porque la norma ya se puede utilizar. Mientras que una ley está en su faceta de aprobación o en su faceta de sanción o promulgación, aún no la puedes usar, aún no puedes utilizarla hasta que esté en su etapa de iniciación de la vigencia, ¿no? Es decir, que esté vigente. Para concluir, chicos, ya final, recuerden que las 6 etapas son muy importantes. No solo es para crear una nueva ley, sino también es para abrogar, que es eliminar completamente una norma, perdón. Derogar, para eliminar solo una parte, algún contenido, unos artículos de una ley en específico. O para reformar, ¿no? O sea, ya tienes el artículo, pero hay que adecuarle otro poquito más. Algo, no sé, la equidad de género, un nuevo derecho, adecuarlo. Entonces se reforma y se le incrusta la nueva disposición a ese artículo que ya existe. Todo esto se puede hacer por el proceso. Y para salir un poquito de lo jurídico, ¿verdad?, de manera coloquial, esto es política, chicos. Política argumentada en la Constitución. Y el proceso legislativo está argumentado en el artículo 71 y 72 de la Constitución. Un diputado, un senador, estas son sus funciones. Sus funciones no son regalar despensas, a lo mejor porque se roba el recurso, que porque ellos no les llega ese tipo de cuestiones. A veces sí, pero no es con esa función como un presidente municipal o como un gobernador. No tienen las mismas funciones. El diputado y el senador tienen funciones específicas, que es vigilar las cuestiones de la normatividad de los ciudadanos y específicamente para crear normas, reformarlas y atender las necesidades. Pero ¿cómo las atiende? Pues las va a incrustar y las va a defender justamente en las leyes. Es su trabajo de un diputado o de un senador, ¿no? Y pues bueno, chicos, dudas, comentarios que tengan, por favor me los escriben en el video, los discutimos en la próxima clase para poder subsanar, ¿sale? Les voy a enviar el material
para que ustedes también tengan esta parte y hacer las adecuaciones. Para el público en general que a lo mejor me va a ver en este video más tarde o después, ¿verdad? Les pido que por favor pues me puedan compartir. Si tienen ahí también algunos comentarios, adelante, pueden hacerlo. Finalmente para eso es este video, ¿no? Y que justamente aprendamos juntos. Creo que es bueno que tengamos una sociedad educada, una sociedad que tenga cultura general. Y este tema de verdad es sumamente importante, derivado que el 6 de junio votaremos justamente por renovar la Cámara de Diputados. Entonces, piénsalo bien por quién vas a votar y ve que es muy muy importante, ¿sale? Muchas gracias por verme, por compartirme en su defecto, por comentar, por sus likes. Cuídense mucho y muchas gracias.